aquí dice el teorema, la suma de los ángulos interiores de un triángulo es igual a 180 grados. Vamos a demostrarlo desde el punto de vista algebraico. Ya lo demostramos en el GeoGebra y efectivamente la suma de los ángulos internos de cualquier triángulo da igual o en su totalidad a 180 grados. Entonces aquí tenemos un triángulo A, B, C, y vamos a trazarle una paralela al segmento BC. Entonces, al trazar esta paralela, se me forman dos ángulos externos. Se me forma un ángulo externo, que lo he llamado ángulo 1, y se forma otro ángulo externo, que lo he llamado ángulo 2. Entonces, tenemos ángulo 1, ángulo 2, el ángulo A, que es el interno, el del triángulo, ángulo B y ángulo C. Y vamos a demostrar que el ángulo A más el ángulo B más el ángulo C es igual a 180 grados. O sea que la suma de los ángulos internos del triángulo equivale a 180 grados. Vamos a partir de lo siguiente. Si sumamos el ángulo 1 con el ángulo A y el ángulo 2 me va a dar un ángulo llano y un ángulo llano equivale a 180 grados. Esto lo podemos plantear así, en forma de ecuación. Ángulo 1 más el ángulo A más el ángulo 2 equivale a 180 grados porque es un ángulo llano. Entonces, ahora si analizamos esto, por este lado tenemos el ángulo 1 y por este otro lado tenemos el ángulo B. Por el teorema de ángulos alternos internos entre paralelas, se concluye que este ángulo 1 es igual al ángulo B. Y lo mismo pasa por este otro lado, teniendo en cuenta el teorema de ángulos alternos e internos, se concluye que este ángulo 2 es igual al ángulo C. Aquí lo tenemos, que el ángulo 1 es igual al ángulo B y podemos concluir por el otro lado que el ángulo 2 es igual o equivalente al ángulo C. Entonces, ¿qué pasa con esto? Nos vamos a la ecuación original, nos vamos a esta parte que habíamos hablado que el ángulo 1 más el ángulo A más el ángulo 2, que equivale a 180 grados, nos vamos ahí y reemplazamos el ángulo 1 equivale al ángulo B, reemplazamos el ángulo el ángulo A, pues queda así intacta, lo seguimos trabajando, y el ángulo 2, como equivale al ángulo C, lo reemplazamos, por aquí ya lo tenemos, aquí ya está, y ¿qué es lo que se puede concluir? ¿Qué es lo que se concluye? Que el ángulo B más el ángulo A más el ángulo C, o sea, la suma de los ángulos internos del triángulo, pues equivale a 180 grados. Entonces, está demostrado desde el punto de vista algebraico que efectivamente la suma de los ángulos internos de cualquier triángulo equivale a 180 grados. Hay un segundo teorema que habla de que un ángulo exterior, ¿cuáles son los ángulos exteriores? Está el ángulo exterior LM, está el ángulo externo N y está el ángulo externo P. Entonces este teorema habla de que un ángulo exterior de un triángulo es igual a la suma de los dos interiores no adyacentes a él. ¿Qué es lo que quiere decir? Que este ángulo M es igual a este ángulo B más el ángulo C. O sea, son ángulos que no son adyacentes a M. Adyacentes al ángulo M quiere decir que no está adjunto o pegadito al ángulo M. Entonces, conclusión, este ángulo M es igual al ángulo B más el ángulo C. Tenemos el otro ángulo exterior, que es el ángulo P, y según el teorema, que ese ángulo P es igual a la suma de los dos interiores no adyacentes a él. Y los dos interiores no adyacentes a él sería la suma del ángulo A con el ángulo B. Conclusión, ángulo P es igual al ángulo A más el ángulo B. Y tenemos el otro externo, el exterior, que es el ángulo N, y según el teorema me dice que este ángulo N es igual a la suma de los dos interiores no adyacentes a él. Quiere decir que este ángulo N es igual al ángulo A más el ángulo C. Entonces aquí está desde el punto de vista algebraico y vamos
a demostrarlo. Comenzamos con el teorema anterior, que la suma de los ángulos internos de cualquier triángulo equivale a 180 grados. Y el ángulo B más el ángulo A más el ángulo C equivale a 180 grados, como también podemos decir que el ángulo A más el B más el C equivale a 180 grados. En la propiedad conmutativa, pues no altera, independientemente del orden, pues no va a alterar que es los 180 grados. Analicemos esta parte. Si yo sumo este ángulo A, si yo tengo este ángulo A y le sumo este ángulo M, todo ya en su total, pues me va a dar un ángulo llano. Y un ángulo llano equivale a 180 grados. Entonces podemos concluir que el ángulo A más el ángulo M equivale a 180 grados. Aquí, el ángulo A, le agrego el ángulo M, me va a dar un ángulo llano que equivale a 180 grados. Igualamos los 180 grados que nos dio por este lado con este otro 180 grados. Lo igualamos. Entonces, por un lado me va a quedar ángulo B más el A más el C. Aquí está ángulo B más el ángulo A más el ángulo C. Y lo igualamos con esta otra ecuación que nos dio ángulo A más el ángulo M. Ángulo A más el ángulo M. Lo podemos igualar puesto que estamos igualando estos 180 grados con los otros 180 grados que deducimos por este otro lado. Entonces, nos queda una ecuación como B más A más C, hablando en ángulos, B más A más C igual a más M. Esta A, el ángulo A, como está sumando en el lado izquierdo, pasaría al otro lado a restar y me va a quedar de esta manera el lado derecho de la igualdad. A menos A más M. O sea, ángulo A menos ángulo A más M. Y A menos A se eliminan los ángulos A y me va a quedar en conclusión que el ángulo B más el ángulo C es igual al ángulo M. Y efectivamente llegamos a lo que el teorema dice, que este ángulo externo que es el M, pues es igual a la suma de los dos interiores no adyacentes a él. Tenemos que el ángulo M igual al ángulo B más el ángulo C. Entonces tenemos el ángulo M, este ángulo que es externo es igual a los dos internos no adyacentes a él. Sería el B más el C. Y esta es la demostración para esta primera expresión. El proceso es muy idéntico, muy similar, para también demostrar el ángulo externo, para la demostración del ángulo externo P y para la demostración del ángulo externo N. Está el teorema 3 que habla, teorema 3 que dice que la suma de los ángulos exteriores de un triángulo es igual a 360 grados. Tenemos que este es un ángulo, el ángulos externos, está el M, está el ángulo externo N y está el ángulo externo P. Y lo que nos habla este teorema es que la suma de esos ángulos externos del triángulo equivale a 360 grados. Vamos a demostrarlo. Vamos a demostrarlo. Primero nos aplicamos algunos conceptos del teorema 2, como por ejemplo que el ángulo externo M es igual al C más B, al B más C, que este otro ángulo externo, que es el P, va a ser igual al ángulo A más el ángulo B, y este otro externo, que es el ángulo N, pues va a ser igual al ángulo A más el ángulo C, lo que habíamos concluido en el segundo teorema. Entonces lo aplicamos aquí y hacemos como una especie de eliminación de ecuaciones. Entonces lo organizamos de esta forma y vamos a operarlo, vamos a sumarlo, donde nos queda en esta vertical del lado izquierdo de la igualdad, ángulo M más el ángulo P más el ángulo N. Entonces lo sumamos, el M más N más P, y en el lado derecho de la igualdad sumamos todo lo que tenemos ahí. Aquí tenemos el ángulo A más el ángulo A, pues va a ser 2 veces ángulo A. Aquí tenemos un ángulo B más otro ángulo B, sería 2 ángulo B. Y aquí tenemos un ángulo C
más el otro ángulo C, pues va a ser 2 veces el ángulo C. Entonces, conclusión, pues tenemos el ángulo M más N más P igual a 2 veces el ángulo A más 2 veces el ángulo B más 2 veces el ángulo C. Entonces, aquí en el lado izquierdo de la igualdad dejamos intactos los ángulos y aquí en el lado derecho aplicamos el primer caso de factorización. Entonces, 2 factor de ángulo A más el ángulo B más el ángulo C. Entonces, cuidado con los casos de factorización. Aquí aplicamos el primero. ¿Y qué es lo que podemos concluir aquí? Vean, aquí me dice que el ángulo A más el ángulo B más el ángulo C, nosotros ya sabemos que la suma de los ángulos internos de cualquier triángulo equivale a 180 grados. Entonces reemplazamos los 180 grados y me va a quedar 180 grados multiplicado por 2, pues nos va a dar 360 grados. ¿Qué es lo que podemos concluir aquí? Que la suma de estos ángulos externos, el ángulo M, más el ángulo N y más el ángulo P, pues da en total 360 grados, tal cual como lo dice el teorema. Dice el teorema 4, siguiente teorema. En todo triángulo, la longitud del segmento que une los puntos medios de dos lados es paralela, están hablando de DE, es paralela a un medio de la longitud del lado restante. ¿Qué es lo que quiere decir este teorema? Que este segmento DE equivale a la mitad del segmento AB. Entonces vamos a demostrarlo en el GeoGebra. Vamos a trazar cualquier triángulo. Acuérdense que en el maravilloso mundo de la geometría hay 6 tipos distintos de triángulos según sus ángulos, según sus lados. Entonces vamos a trazar este triángulo. Entonces dice el teorema que primero vamos a hallar los puntos medios. Vamos a hallar punto medio del segmento AC y punto medio del segmento BC y vamos a trazar el segmento que una dichos puntos. Ese es el segmento. Listo, ¿qué es lo que me dice el teorema? Que este segmento debe ser la mitad del segmento AB y que debe ser paralela. Efectivamente son paralelas y vamos a ver la distancia. La distancia, la longitud del segmento DE, pues equivale a 4,5. Eso quiere decir que si calculamos la distancia del segmento AB, pues debe ser el doble. Quiere decir que debe tener una longitud de 9. Vamos a ver si tiene 9. Efectivamente, el segmento AB mide 9 unidades. El segmento DE, que son paralelas, tiene una longitud de 4,5, pues cumpliéndose lo dicho por el teorema. Entonces vamos a borrar. Vamos a borrar los puntos también. Y en fin, conclusión, el teorema se cumple.